Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Es nuestro encuentro mensual en vivo, que es un espacio de la Funeraria San Vicente y su unidad de duelo, donde contamos con un invitado o una invitada para tratar un tema específico que vamos desarrollando durante todo el mes. Ahorita, por el mes de julio, nos acercamos a un tema que es bastante importante. Pues realmente está presente, tal vez no se hable mucho de ello, eso es lo que trataremos de aclarar aquí con nuestra invitada, y el tema es sobre el VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y pues algunas recomendaciones, su relación que tiene con el duelo. Hoy nos acompaña María Natalia Sáenz Agudelo. Ella es psicóloga, mujer seropositiva, ahorita vamos a aclarar qué es eso, y cofundadora de la Fundación Raza. Natalia, buenos días, bienvenida, qué bueno que estás acá con nosotros. Cristian, muchísimas gracias a vos por la invitación, obviamente, a hablar de este tema que sentimos que es muy importante poner sobre la mesa, porque a veces sentimos que es algo como distante y no, está aquí muy presente realmente. Entonces muchas gracias por la invitación, con toda la disposición para que conversemos y también para que se animen a hacer las preguntas que de pronto tengan y podamos aclarar el día de hoy. Sí, bueno, esa es la idea. Este es un espacio interactivo, nosotros vamos a estar conversando. Si ustedes tienen inquietudes, si tienen algunas dudas, nos escriben por el chat y estaremos aquí conversando también sobre esas preguntas. Bueno, estamos diciendo que es un tema que está presente. Digamos que hace cuántos años que se dio por primera vez el conocimiento de esta enfermedad. ¿Sí? Eso fue como en el 84, si no estoy mal. De hecho, Cristian, hay unos casos aislados que de pronto se han considerado anteriores a esa fecha que pudieron haber estado relacionados con VIH como tal. Acá en Colombia fue en los 90 donde se dio el primer caso, que se dio en Cartagena, el caso de una mujer, y que se identifica precisamente que de pronto pudo ser a través de viajeros que venían de otro continente. Entonces el primer caso acá en Colombia fue reportado en los 90, a principios de los 90. Y de ahí a la fecha, podríamos decir que cuántas personas, en un espacio que tuvimos conversando, hay una diferencia entre vivir y convivir con el diagnóstico. ¿Sí? Yo te preguntaría, a la fecha, ¿cuántas personas viven con el diagnóstico? Y podríamos aclarar cuál es esa diferencia entre vivir y convivir. Con las cifras, Cristian, siempre hablamos de un subregistro, siempre, o sea, no se puede hablar de un dato muy específico, muy claro, muy concreto, porque hay muchos diagnósticos que no se han realizado. O hay personas que de pronto se han realizado la prueba, pero no han continuado en el ejercicio de esa atención que de pronto implicaría que puedan ya estar ingresados en bases de datos, ¿cierto? Entonces, generalmente hay un subregistro. Al año 2022 éramos alrededor de 40 millones de personas viviendo con VIH a nivel mundial como tal, que es una cifra bastante significativa. Y cuando hablamos de vivir o convivir con VIH, hacemos esa claridad porque es importante que tengamos presente que todas las personas convivimos con VIH. Es decir, el VIH está aquí, en el territorio, en nuestro barrio, quizás en nuestra familia, quizás en nuestro entorno laboral, quizás si estoy estudiando una compañera, un compañero de la U. Entonces, por eso hablamos de convivencia en VIH. Todas las personas estamos acompañando, sepamos o no, un proceso de alguien que ha recibido un diagnóstico, y esa es la convivencia con el VIH. Y cuando hablamos de vivir con VIH, estamos hablando de
personas que hemos ya recibido un diagnóstico como tal y que efectivamente desde la parte clínica pues entonces requerimos una atención relacionada con ese diagnóstico de VIH. Entonces yo vivo con VIH, mi entorno convive con VIH. Pero bueno, ha cambiado mucho desde los inicios pues del conocimiento de la enfermedad a la fecha. Antes existía mucho temor, existían muchos prejuicios, rechazo, culpas de los que viven con VIH. Ahorita es diferente, ¿no? Cristian, yo podría decirte que de pronto esos asuntos que mencionas de alguna manera se han reducido, pero no han desaparecido. No han desaparecido del todo. De hecho, y con eso que mencionabas, hay algo que es importante y es, efectivamente, y por ejemplo desde el lenguaje se han hecho cambios y transformaciones importantes porque la manera como hemos nombrado obviamente también ha determinado la manera como leemos ese asunto específico, en este caso el VIH. Entonces, por ejemplo, actualmente se habla de infección de transmisión sexual, ¿cierto? No hablamos de enfermedad de transmisión sexual porque no necesariamente el diagnóstico implica que yo me enferme. Implica un tratamiento, sí, y de ello dependerá que yo no me enferme, pero no necesariamente lo ligamos a enfermedad porque ya desde ahí hay una representación, ¿cierto? De recibo un diagnóstico de VIH, estoy enferma. Me voy a morir. Exactamente. Que era el miedo. Exactamente, con esa relación que se hace. Entonces, desde el lenguaje han habido transformaciones importantes, con investigaciones también han habido asuntos muy importantes, muy relevantes que han cambiado de pronto la mirada hacia el VIH. Desafortunadamente el prejuicio sigue existiendo, la discriminación sigue existiendo y ese tipo de situaciones son las que dificultan que de pronto una persona acceda a la atención que requiere. Porque también desde la norma y desde el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por ejemplo acá en Colombia, la atención para VIH está cubierta, independientemente de la población de la cual yo haga parte. Pero no se trata solamente de que la atención esté cubierta, sino que cuáles son esos factores que influyen para que yo efectivamente me acerque y solicite la atención que requiero. Y ahí es donde el prejuicio, el estigma, la discriminación, los determinantes sociales en salud siguen influyendo, siguen afectando para que las personas no accedan a su tratamiento y se puedan complicar. Y ahí sí haya quizás una relación de muerte. Es que hay demasiadas fantasías, hay como demasiados prejuicios. Por ejemplo, siempre que estamos cerca, yo recuerdo con el tema del COVID, cómo pues uno lo veía en las noticias, cómo era el trato a las personas que tenían un diagnóstico. Entonces, el trato, por ejemplo, a alguien que tiene, pues, ¿cómo dijiste? No decimos infección. Sí, ¿cierto? Infección por VIH. Cuando alguien está pues, viviendo con una infección, entonces es como conservemos la distancia, no le demos la mano, no lo saludemos de beso, no compartamos, pues si lo invitamos a la casa, entonces no le vamos a compartir los platos. Es un asunto como, pero va más desde el desconocimiento, por ejemplo, de vías de transmisión, de las precauciones que hay que tener y lo que corresponde y lo que no. Totalmente, eso que decís también es súper importante porque precisamente la educación y la información acertada, veraz, además actualizada, que es algo en lo que insistimos mucho con el tema de VIH. Vos vas a buscar en redes y claramente te van a aparecer las imágenes que iniciaron con la pandemia, ¿cierto? O sea, imágenes de personas hospitalizadas en condiciones físicas muy deterioradas, por ejemplo,
Pero si vos te quedas con esa información, claramente no va a ser lo más adecuado. Hay información actualizada. Esa es una de las recomendaciones que hacemos desde Fundación Raza como tal, y con el trabajo que hacemos muchas de las personas pues que somos visibles con el tema de VIH, es indaguemos fuentes que sean confiables. No indaguemos en cualquier lado, que es que mi amigo me dijo, que es que yo leí en un blog no sé qué. O sea, verifiquemos las fuentes donde buscamos la información, porque con toda seguridad nos vamos a encontrar con información actualizada y veraz. Pero además, Cristian, ¿sabes qué? Que a veces sí hemos considerado que no es solamente cuestión de información y educación. Creemos que hay posturas que son prejuiciosas, y no depende de que hayas recibido una información. Hay prejuicio, indiscutiblemente lo hay, y se sataniza un poco, y es porque una de las vías de transmisión, que es la sexual, y que pues se apunta que indiscutiblemente es la cifra que más diagnósticos ha sumado, es la vía de transmisión, que más diagnósticos ha sumado, es la sexualidad, y sigue siendo un tema tabú, que puede ser que en muchas partes hablemos de derechos sexuales y reproductivos y una cantidad de cosas, pero realmente lo que está ligado a la sexualidad sigue siendo muy señalado, sigue siendo tabú, se sigue hablando en voz baja o no se habla, por ejemplo. Entonces, indiscutiblemente ahí también hay una relación. Las poblaciones que inicialmente se identificaron con VIH fueron poblaciones que históricamente han sido marginadas y que han sido señaladas, y eso también ha generado que de alguna manera ese estigma siga ahí presente. Entonces creo que no es solamente cuestión de educarse e informarse, que por supuesto, y para eso hay muchas organizaciones que nos encanta hacer ese trabajo de donde nos inviten, vamos y hablamos de VIH, sino también de una revisión personal. O sea, cuáles son esos prejuicios que yo tengo en relación a un tema como el VIH, porque indiscutiblemente eso sí dificulta a veces que las personas se acerquen no solamente a los servicios de salud, sino a otros escenarios. Es que realmente, pues, parte del compromiso de nosotros como instituciones y como agentes de las ciencias sociales y humanas, de las ciencias de la salud, los psicólogos, es contribuir al bienestar de las personas, pero de una manera responsable, como tú dices, con una información veraz, clara. Creo que, por ejemplo, nosotros desde acá, desde Unidad de Duelo, pues lo venimos haciendo ya. Van a ser 26 años que vamos acompañando personas, porque el desconocimiento atemoriza y angustia, pero cuando uno pues, le habla a la persona, le aclara todos esos miedos, lo que hablamos hace un momento, ya tengo este diagnóstico, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que empezar a organizar mis cosas, y no es una sentencia de muerte. Y esto, yo recuerdo un texto, lo habíamos hablado en una ocasión, el de Susan Sontag, se llama la enfermedad y sus metáforas, donde ella incluye al VIH. Es un texto, no recuerdo si será del 2000 o anterior. Yo creo que es anterior, es viejito. Y como en la historia de la humanidad siempre ha habido como una enfermedad como en la cúspide. Entonces fue la lepra por allá. Señalada. Y lo que tú dices, en todos los marginados. Y estos trabajos de educación, sobre todo para quien vive y para quien convive, es, bueno, no hay que satanizar pues esta realidad. No te vas a morir, los avances médicos ya señalan que es tratable. Pues, es crónica, de hecho. Como una hipertensión, como una diabetes. O sea, hay como mucho todavía como por aprender. Creo que la invitación es a la apertura, a no cerrarnos y a no sesgarnos, precisamente por esos prejuicios sociales que en un inicio mancharon toda esta
volví, lo perdí, ¿cómo es? Pandemia. Pandemia, pero Sí, no enfermedad, esta sino infección. Es algo que tengo que aprender y empezar a cambiar el chip. Sí. Claro. Sí. Sí, claro, pero por eso que vos decís, Cristian, porque es una cosa que está aquí muy, muy metida, o sea, es una cosa que está como muy, muy arraigada como tal, y que entonces se trata precisamente de este tipo de espacios que precisamente tienen la apertura para hablar de unos temas que no se pueden hablar en otros escenarios, o que de pronto nos dicen como, sí hable, pero no vaya a decir eso. No muy duro. Que nos ha pasado, como venga, la invitamos, pero no vaya a hablar de tal cosa. Entonces es como que estos escenarios que permiten hablar libremente, y que eso que vos dijiste, porque no se trata de satanizar, tampoco de romantizar. Exacto. Y esa es algo pues en lo que por lo menos yo insisto demasiado. Hablemos de VIH y naturalicemos hablar de VIH, ¿cierto? O sea, como que se vuelva una cosa más liviana, porque si la volvemos más cotidiana, de pronto se le quita tanto ruido que hay alrededor, pero no llegando al punto de romantizarlo, porque hay personas que sufren, hay muchas personas que siguen sufriendo por un diagnóstico de VIH. Y creo que a veces cuando hablamos de, sí, yo vivo con VIH, sí, yo llevo tanto tiempo con VIH, y que de pronto nos vemos como nos vemos, porque también es algo que la gente a veces nos dice, pero a usted no se le nota. No, es que eso no se nota. No se nota. La única manera que vas a saber que tenés VIH es haciéndote una prueba. No hay ninguna otra manera. Que porque es que se le cayó el pelo, que porque es que perdió peso, que nada de eso va a indicar que tenés VIH. Eso puede ser síntoma de cualquier otra cosa. La única manera es hacerte una prueba, que por ahí derecho también aprovecho el espacio y les hago la invitación, realícense la prueba de VIH. Un diagnóstico a tiempo puede marcar una diferencia inmensa entre mantenerme en buenas condiciones de salud o ya ahí sí enfermar. Entonces, invitación ahí a realizarse la prueba. Y con lo que estaba diciendo Cristian, es precisamente considerar qué tan importante que las personas nos involucremos, porque la información está, ¿cierto? La información está, pero yo de qué manera leo esa información, de qué manera recibo esa información, de qué manera también me percibo vulnerable o expuesta a adquirir una infección, porque a veces creemos que es a alguien más. El otro, eso pasa en el duelo. Eso pasa en prevención. Claro. Siempre los vecinos, siempre son los otros. Y cuando toca mi puerta es como que, ¿y ahora qué hago? Claro, porque nunca pensé que me pudiera pasar a mí. Y en ese sentido es lo que vos mencionabas ahora, porque a veces recibir un diagnóstico, pasamos como de un polo a otro. Tenemos personas que nos dicen como, ay, bueno, ya por fin sé qué es lo que pasa y ya tengo un punto de partida. Hasta el extremo de, y esa persona relativamente tranquila, hasta el extremo de personas que siguen considerando, yo me voy a suicidar porque recibí este diagnóstico. Entonces, no podemos considerar que hay que romantizar, tampoco satanizar de ninguna manera. Hay personas que vivimos el diagnóstico de una manera muy tranquila, realmente muy tranquila, pero hay otras personas que siguen sufriendo por esto. Y ahí es importante poner la mirada, porque en medio de naturalizar, como que perdemos de foco que hay personas que siguen sufriendo, y a esas personas hay que acompañarlas de una manera adecuada. Tú has hablado de VIH como diagnóstico, la importancia de identificarlo a tiempo para no enfermarse. Complicarse. Entonces, pues creo que vale la pena aclarar a qué nos referimos con VIH, SIDA, enfermedad. Perfecto. ¿No? Listo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y es importante esa claridad también que haces, Cristian, porque, a ver,
lo que hablábamos ahorita del lenguaje, porque el discurso de todas maneras es político, ¿cierto? O sea, lo que yo digo, cómo lo nombro, de la manera que lo nombra, habla también como de mi postura frente a algo. Hay para quienes decir SIDA y nombrarse como yo tengo SIDA está muy bien. Hay toda una estructura quizás detrás de ese discurso y de nombrarse de esa manera. Pero hay otras personas para quienes referirse en términos de SIDA puede ser muy complejo y puede ser muy doloroso. Entonces, desde aquí también es como, no hay una sola forma, no hay una sola manera. O sea, lo que aplica para mí o lo que a mí me funciona no va a ser lo que le aplica o le funciona a otras mujeres que viven con VIH. No, es que son procesos totalmente distintos y creo que esa particularidad hay que mirarla. Entonces, en ese sentido cuando hablamos de VIH, hablamos de virus de inmunodeficiencia humana. Es la infección como tal, que no necesariamente va a llegar a lo que llamamos estadio SIDA, que SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando hablamos de un síndrome, hablamos de un conjunto de síntomas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de SIDA es precisamente porque la persona ya ha empezado a presentar lo que llamamos infecciones oportunistas. Cuando el VIH ingresa al organismo, se replica a través de unas células de nuestro sistema inmunológico que se llaman CD4. Entonces, en la medida que el virus aumenta en mi organismo, mis CD4 van bajando. Como los CD4 hacen parte de mi sistema inmunológico y mi sistema inmunológico empieza a descender, estas infecciones que llamamos oportunistas aprovechan ese descenso y aparecen, ¿cierto? Entonces, si yo me expongo a una tuberculosis pulmonar, fácilmente la voy a adquirir. Si yo me expongo a una neumonía, fácilmente la voy a adquirir. Un conjunto de infecciones que se consideran oportunistas. Cuando hablamos de SIDA, hablamos de ese estadio más avanzado con el virus dentro de mi organismo y al que llegamos indiscutiblemente porque no accedemos al tratamiento. Entonces, perdóname Cristian, ahí hago una claridad importante. Todas las personas que hemos llegado a estadio SIDA, que de ahí obviamente nuestro sistema se puede recuperar con el tratamiento, con la atención médica y demás, y la atención a esas infecciones oportunistas, pero todas las personas que hemos llegado a estadio SIDA tenemos VIH. Pero no todas las personas que adquieren el diagnóstico de VIH como tal van a llegar a un estadio SIDA. ¿De qué depende? Del tratamiento. El autocuidado, la responsabilidad con uno mismo, ¿no? Creo que pues, hacerse la prueba es como eso, es como lo que tú decías, es la posibilidad de poder tomar decisiones respecto a mi salud y pues a otro tipo de cosas, ¿no? Cómo voy a vivir mi sexualidad, cómo voy a cambiar ciertos hábitos, porque bueno, creo que el autocuidado no solamente es exclusivo de una condición puntual. Totalmente. Entonces tengo lo que hablamos ahorita, entonces tengo hipertensión, entonces me tengo que cuidar de estos alimentos, entonces tengo el azúcar alta, me tengo que cuidar de estos alimentos, sino que, bueno, si yo sé que hay un virus, una infección, sí, un virus que está en mi sangre, pues me tengo que cuidar, es como cuando tengo una gripa, ¿sí? Claro. Yo no veo que la gripa esté ahí porque si la dejo que haga lo que quiera, eso entonces sube a otros estadios pues que pueden llevar a complicaciones. Natalia, yo te quería preguntar, las familias cómo toman el diagnóstico y en situaciones donde hay una muerte que no necesariamente tiene que estar relacionada al virus, porque pues una persona pues diagnosticada puede morir por otras cosas, no necesariamente, ¿cierto? Un infarto porque ya estaban las afecciones cardíacas. Cualquier cosa. Las familias, ¿cómo toman la muerte de una persona que además pues vivía con VIH? Cristian, generalmente cuando de pronto esa muerte sí está asociada
al VIH de alguna manera, por alguna complicación, bueno, por cualquier cosa que puede estar relacionada con el virus como tal, generalmente hay mucho sufrimiento, pues alrededor de una muerte generalmente hay sufrimiento, Ajá. ¿cierto? Pero hay mucho sufrimiento porque pasa de todo, desde las familias que acompañaron y que estuvieron ahí en ese proceso de convivencia con el diagnóstico como tal, y que entonces sienten mucho dolor y mucha tristeza porque esa persona sufrió. A veces es como el sufrimiento propio por esa pérdida, pero mi sufrimiento por el sufrimiento de esa persona que falleció, porque fue quizás estigmatizada, porque estuvo muy enferma, porque muchas hospitalizaciones, entonces bueno, como eso alrededor. Además hay algo, y es, algunos diagnósticos se conocen es a partir de la muerte. Ajá. La persona fallece y cuando fallece es que la familia se entera que tenía VIH. Entonces se complica demasiado porque hay muchos asuntos ahí que quedaron como en el aire. Las preguntas, Exactamente. ¿cierto?, que surgen. Sí, las preguntas, todo lo que surge. Personas, nos ha pasado, mamás, que nos contactan y nos dicen, es que mi hijo falleció y yo en el closet me encontré 9 meses de tratamiento guardados, por ejemplo. Entonces, personas que de pronto no recibieron un acompañamiento o no se sintieron con, ¿cuál sería la palabra? No quiero utilizar fortaleza ni quiero utilizar valentía, que quizás no se sentían con las herramientas para compartir su diagnóstico con la familia. Con la confianza, tal vez. Quizás. Porque a veces, Cristian, de hecho, es el miedo de la persona, no es necesariamente la familia la que va a rechazar, sino que la misma persona siente esa culpa y esa vergüenza de que vos mencionabas inicialmente. Eso se sigue presentando. Las personas siguen sintiendo culpa y vergüenza por recibir un diagnóstico de VIH. También nos hemos encontrado con casos donde la familia dice de una manera relativamente serena, esta persona ya no quería continuar, murió, mejor que murió, ya no quería seguir, ya estaba cansada, ya otros asuntos de la vida también ahí presentes, ¿cierto? Porque con el VIH pasa, Cristian, que si bien social y culturalmente tiene una carga, porque claro, cuando decimos desde ya ser nombrado como un diagnóstico crónico, claramente, sí, como una diabetes, como una hipertensión, desde eso que podemos denominar crónico, pero social y culturalmente, obviamente si yo digo, sí, yo tengo VIH, la gente me mira de una manera muy diferente, así yo digo, ay, tengo diabetes y me tengo que aplicar insulina. Totalmente, la mirada es muy diferente, ¿cierto? Pero sí hay familias que de pronto consideran que a partir de esa carga que estaba teniendo esa persona, sumada a los otros asuntos de la vida, porque no es solamente el diagnóstico, la vida misma nos pone una cantidad de retos en el día a día, y a veces un diagnóstico de VIH lo que hace es detonar una cantidad de asuntos que hay ahí, familiarmente, socialmente, laboralmente, afectivamente, sexualmente, ¿cierto? Y entonces esto llega y se suma ya a una carga. Entonces hay familias que a veces sienten cierto alivio, como alivio pero desde el amor. Hay otras familias que sienten un alivio desde, ya salimos, ya, o sea, ya esto no nos va a volver a afectar, ¿cierto? Como ya podemos cerrar ese capítulo, ¿cierto? Ahí a veces un poco más desde la indolencia. Entonces nos encontramos con un abanico de posibilidades inmenso, pero en los procesos que las familias acompañan, generalmente las personas están sufriendo mucho por el sufrimiento que pudo haber vivido esa persona que falleció. Y ahí es cuando los mandamos para la unidad de duelo, obviamente. Yo también pensaba, por ejemplo, en los casos de las parejas que no son reconocidas o que son también como señaladas. Es que usted fue el que se lo transmitió, sí, es que usted es el culpable, o usted ya lo tiene también, usted también se va a morir.
Claro. Y son como varias cosas. Las parejas muchas veces están viviendo su duelo muy en soledad, ¿no? Totalmente cierto. También eso que vos estás diciendo, porque desde la parte de pareja sucede eso. A veces la pareja conocía el diagnóstico de una de las dos personas que la integraban o de las dos personas, porque sucede obviamente que en la pareja las dos personas tienen la infección como tal, pero en su entorno nadie conoce el diagnóstico, entonces es un duelo silencioso. No puedo hablar de esto con nadie, no puedo expresar claramente, o sea, sí murió, pero lo que hay de fondo yo no lo puedo hablar de manera tranquila porque la gente no sabe. Y en el caso, por ejemplo, de parejas homosexuales, hemos tenido algunos casos donde se dan las situaciones por personas que de pronto ya una convivencia de un tiempo significativo, o sea, una pareja reconocida en sus entornos, pero que por parte de la familia no había ese reconocimiento, no había ese respeto por ese vínculo afectivo, y entonces las disputas en las que se entra a veces por una pensión de sobrevivientes, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de asuntos alrededor, pues lo que hablábamos un día, Cristian, sobre el duelo por suicidio, ¿cierto? Hay como unos elementos que son muy particulares de este diagnóstico como tal y la muerte relacionada con ese diagnóstico. Y las complicaciones precisamente que se generan a partir de hacer de estos tipos de duelo, duelos ocultos, duelos enmascarados, ¿sí? Duelos pues silenciados. Porque pues fácilmente el proceso se puede complicar, se puede volver pues crónico, porque los duelos también se vuelven procesos crónicos de nunca acabar, porque nunca hubo ese reconocimiento, nunca hubo esa expresión, ese acompañamiento y ese apoyo, ¿no? Natalia, ¿cuáles serían como las principales recomendaciones en cuanto a educación, en cuanto a sensibilización para quienes convivimos con VIH? ¿Qué podríamos decirle? Cristian, pienso, o sea, eso que mencionábamos ahorita de educarse e informarse desde fuentes confiables, no solamente por el tema de la información actualizada, que es uno de los elementos en los que insistimos siempre, sino también por la postura y la veracidad de esa información, ¿cierto? Porque, por ejemplo, pues hay una teoría disidente del VIH que manifiesta que el VIH no existe, ¿cierto? Pero si el VIH no existiera, yo no hubiera estado a punto de fallecer y no me hubiera recuperado gracias a mi tratamiento, que fue lo que me recuperó, ¿cierto? Entonces hay unas pruebas ahí fehacientes de que claramente el VIH existe y hay un tratamiento que indiscutiblemente es efectivo. Otro de los elementos importantes, y con eso que vos decías ahora, porque a las personas les preocupa, porque de pronto las personas no tienen la información, un elemento importante es la atención integral para las personas que vivimos con VIH. Es posible dentro del sistema que tenemos de salud que tenemos acá en Colombia, y eso da tranquilidad, porque a veces las personas se inquietan como: tengo este diagnóstico, mi tratamiento, eso tan caro, ¿quién me va a atender? ¿Cómo me voy a hacer los exámenes? No, la atención está cubierta. ¿Qué hay que hacer? La gestión respectiva, ¿cierto? De acuerdo a esa condición tuya específica, tus condiciones socioeconómicas, tus capacidades y eso. Entonces es importante que eso lo tengamos presente. La única manera de saber si yo tengo VIH es realizándome la prueba, que también está incluida dentro del plan de atención. Yo puedo solicitar mi prueba independientemente de que esté por contributivo o subsidiado, y tengo derecho a acceder a esa prueba. Un diagnóstico temprano puede marcar una diferencia importante. Las redes de apoyo fundamentales. Buscar redes de apoyo, apoyarse con las redes que pueden haber. A nivel nacional tenemos unas organizaciones muy potentes, y bueno, desde el COVID también el asunto de la virtualidad facilitó que
así estemos acá en Medellín, podamos asesorar personas de cualquier otro lugar, porque la virtualidad pues se llegó para quedarse, ¿cierto? Ajá. Entonces las redes de apoyo son fundamentales y creo que también para las personas, pues eso que vos mencionabas, que conviven con VIH, como piensen ustedes si de pronto alguien se les acerca y les comparte que tiene VIH, ¿cuál sería la reacción? Porque puede ser que en algún momento alguien haya considerado acercarse y que algo que ustedes hayan dicho o hayan hecho haya impedido que esa persona lo hiciera. Entonces creo que en ese sentido es como que hagamos una revisión individual de cuál es mi postura frente a un tema como el VIH para saber si yo sería una persona de esas que facilita o que por el contrario dificulta. Que busca. Yo considero que es un tema que, bueno, que pues nos corresponde seguir conversando, seguir pues entendiendo, seguir sensibilizándonos. De nuevo, pues a quienes nos están siguiendo en este en vivo, les hago la invitación, si tienen preguntas, si quieren pues aclarar alguna inquietud, nos escriban a través del chat y aprovechamos que aquí tenemos a Natalia. Natalia, ¿cuántos años lleva trabajando con Raza y con VIH? Pues Fundación Raza lleva 18 años. Yo realmente me involucré en el tema de VIH desde que recibí mi diagnóstico hace 26 años ya. Entonces ese es el tiempo que llevo como educándome, aprendiendo, informándome, pues trabajando también desde diferentes lugares, pero realmente desde el momento de mi diagnóstico empecé pues a trabajar el tema de VIH. Súper. Yo creo que podríamos compartir, no sé, algunas, ahorita que estamos hablando de esas informaciones veraces, ¿tú qué recomiendas? ¿Onucida? ¿Algunas películas tal vez? Obviamente el cine siempre es la mirada del director, pero algunas películas tal vez nos puedan también sensibilizar, acercarnos, es como todo, en la literatura, en el cine, uno encontrará lo que sirve y lo que perjudica, diría yo más bien. Entonces, no sé si tú tienes. Cristian, pues sí, con las páginas, por ejemplo, hay páginas oficiales como la de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del CDC de Atlanta, por ejemplo, ONU-SIDA, que era la que mencionabas ahorita, la del Fondo de Población de las Naciones Unidas, corresponsales clave también. Hay una que es el Grupo de Investigación en Tratamientos de VIH, que es GTT. Esa página es buenísima y súper actualizada con temas de GTT. Es muy muy buena y hay información muy veraz y actualizada, y también uno de los temas que me interesa, que es las mujeres que vivimos con VIH. Hay una página que se llama The Well Project. Ellos es puro trabajo de mujeres a nivel mundial y la feminización del VIH, o sea, es una página que específicamente habla del VIH en mujeres, y tienen un blog que se llama Una chica como yo, y muchos de los artículos están en español, entonces también es una fuente demasiado confiable para quien quiera revisarla. Con lo que decías de películas y bueno, y libros, yo les cuento que en la Fundación tenemos un libro. En la Fundación sacamos un proyecto muy bonito que se llama Partiendo de Cero, Cadena de Historias Positivas, que son narrativas, historias, o sea, experiencias de personas que hemos hecho parte del grupo de apoyo de la Fundación que tenemos, que efectivamente también está pues a disposición para quien quiera. Y es un libro que recoge historias reales de personas que vivimos y conviven con VIH. Una de las películas que a mí me ha parecido muy bonita es El Club de los Desahuciados. Es una película que habla de la realidad del VIH, está basada pues en hechos reales,
y es una película que muestra la importancia de que una persona aprenda a agenciar lo que le sucede en torno al VIH en este caso. Y es toda la lucha de una persona en relación a poder acceder a su tratamiento en los inicios del VIH cuando las opciones eran mínimas, pero además al prejuicio y también al señalamiento social, porque era un chico que se asumía como un chico heterosexual en medio de un entorno machista, o sea, con unos asuntos sociales y culturales muy pesados y toda su lucha en relación a eso. Y cómo termina congregándose con personas con las que de pronto considero que nunca se hubiera involucrado en algo y pues bueno, todas estas personas como jalonando que quienes necesitaran pudieran acceder al tratamiento. Entonces es una película muy bonita que creo que también nos sirve de reflexión para, bueno, cuál es el papel que yo asumo frente a esta realidad que estoy viviendo. Hay una frase que dice, de una poeta española, que dice, puedes ser causa o excusa, tú eliges. Y creo que indiscutiblemente en un tema como el VIH, pues hay que meter la ficha porque si no, claramente el proceso va a ser mucho más complicado. Y las personas que quieren de pronto acercarse a Raza, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Eso es para cualquiera? Sí. En Raza, en Fundación Raza, que es Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia, hago la claridad pues porque nos ponen con Z y es con S, Fundación Raza. Nos encuentran en redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook y ahí aparecen todos nuestros canales de contacto. Tenemos correo electrónico fundacionraza con S, antioquia@gmail.com. Aparecen también números de contacto como tal y a través de esas vías nos pueden contactar. Los espacios de Fundación Raza son abiertos para todas las personas, Cristian, porque de hecho nuestro grupo de apoyo está pensado para personas que vivimos pero que también conviven con VIH. Un espacio de encuentro, de aprendizaje, donde sentimos que precisamente brindar información y educación es una de las formas de procesar y asumir un diagnóstico como el VIH, tanto para quienes viven como para quienes conviven, pero también trabajamos fuertemente el tema de salud mental. Y no siempre hablamos de VIH, porque obvio pues mi vida no es solo VIH, ¿cierto? Sí, es cierto. Exactamente, entonces quien quiera, quien esté interesada en acercarse, nos puede contactar, las puertas siempre están abiertas para los servicios que ofrecemos y pues entonces allá les esperamos. Natalia, muchísimas gracias. Este espacio valiosísimo, poderlo hablar, como lo conversábamos al principio, nosotros como instituciones comprometidas con el bienestar social, con el bienestar de la comunidad, ustedes desde el VIH, nosotros desde el duelo, pienso que dialogar y conectarnos es supremamente valioso. Bueno, vamos a verificar si tenemos alguna pregunta, creo que por acá nos escriben, ya les vamos a decir, permítanme, yo abro la imagen. Bueno, la pregunta es, ¿qué síntomas siente una persona con VIH? Cristian, esa es una pregunta muy complicada, porque los síntomas de VIH pueden parecerse a los síntomas de muchas cosas. Por eso insistimos en que la única manera en la que vamos a saber si tenemos VIH es realizándonos la prueba. ¿Por qué? Cuando el virus ingresa al organismo, es eso primerito que va a presentar mi cuerpo, es hacerte de cuenta lo que llamamos como una virosis. Ay, sí, yo sentí como un malestar, como una cosa en todo el cuerpo, como que me dio esa y así como me dio, se me quitó. Me descompensé. Porque, exactamente, porque el sistema inmunológico todavía está competente para poder resolver por su cuenta. ¿Qué pasa? Que es que esta es una infección que puede durar años en el organismo sin manifestar ningún síntoma.
y que entonces ya cuando de pronto yo empiezo a manifestar otra serie de síntomas pueden estar muy relacionados con esa baja de defensas de la que hablábamos ahora, y en ese sentido ya sí puede haber una complicación. ¿Qué es importante? Si de pronto hemos tenido prácticas que consideramos que nos han expuesto, porque no necesariamente las hemos tenido que tener, ¿cierto? Pero si hemos considerado que tuvimos prácticas que nos expusieran a través de la vía sexual, es importante acercarnos y realizarnos una prueba. Me parece muy interesante como lo nombras, prácticas de exposición. Tú no dices prácticas de riesgo. No. Y creo que lo dices a propósito, ¿no? Sí, lo digo muy a propósito porque es que ese asunto con el lenguaje, yo tengo un rayón, es también un asunto mío, pero ese asunto del lenguaje, porque creo que es, cuando utilizamos mucho esa palabra de riesgo, de alguna manera también es como que quienes tenemos VIH fuéramos un riesgo para el otro, claro, ¿cierto? Entonces hablamos de exposición porque finalmente también hay otras formas, ¿cierto? Y porque no necesariamente es cuando tenemos un caso de personas que están en una relación monógama, que solamente han tenido una pareja sexual, muy posiblemente esas personas consideran que no están en riesgo, están en una relación monógama, bueno, que de alguna manera fue mi caso también, casualmente, estar en una relación monógama donde estas personas consideran también tener una relación estable, entonces no se consideran en riesgo, pero precisamente si tienen prácticas sin preservativo, muy posiblemente se van a exponer a algo. Se expone. Entonces sí, es a propósito que digo exposición. Vale, bueno, creo que no tenemos más preguntas. Esto es un acercamiento de todo, pues es como un pequeño granito a este tema. La invitación es que nos sigan acompañando, lean el blog que nosotros tenemos en Unidad de Duelo, también la invitación que nos hace Natalia a seguir pues el material que desde Raza se ha creado sobre el tema. Esta semana acá en Unidad de Duelo pues continuaremos, esta semana no, este mes continuaremos con el tema sobre VIH, SIDA, duelo. Tendremos cineforo el último jueves de julio. También está la invitación a que nos sigan por las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, ¿sí? Ahí hay no solamente información sobre VIH, sino que sobre distintos temas que hemos ido tratando a lo largo de los diferentes meses, que también son de muchísima utilidad. Agradeciendo pues inmensamente la generosidad de Natalia de estar acá con nosotros, de compartirnos esta información, pues al equipo de comunicaciones que hace posible que nosotros lleguemos hasta ustedes, a ustedes por conectarse y seguirnos, y bueno, creo que hasta una próxima oportunidad. El video estará para su disposición, pueden seguir comentando, si de pronto no lo pudieron ver en este momento en vivo, también tienen la oportunidad de escribirnos y ahí podemos seguir interactuando. Desde Unidad de Duelo, el equipo de psicólogos, la Funeraria San Vicente, les queremos dar unas gracias por este espacio.